¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestro panel? Bien, recientemente estuvimos en Mazatlán, precisamente en cirugías de cadera, en el Congreso de Cirugía de Cadera, y me llamó mucho la atención, presentaron los ingleses acerca de la utilización de prótesis cementadas o no cementadas, sobre todo en pacientes jóvenes, y me llamaba mucho la atención que incluso los ingleses hacían el comentario que en Estados Unidos se estaba utilizando mucho las prótesis no cementadas, pero sin ninguna justificación adecuada en cuanto a la bibliografía. Me llamó mucho la atención esto, porque definitivamente bibliografía existe, y actualmente lo hemos visto en las pláticas que se acaban de presentar. Existe suficiente bibliografía para la utilización de prótesis no cementadas. Yo creo que vale la pena recalcar nuevamente, no con nuestro ponente que habló de esto, sino la experiencia en Italia, por ejemplo, de prótesis no cementadas en pacientes jóvenes. Italy is definitely an uncemented country. You mentioned the English. This is a typical English topic. I was two weeks ago in the London big meeting with big important surgeons. The old school is completely still convinced about the cemented implant, and they report good results according to their registry. But also in the UK, you know that the uncemented implants have overcome 2 years ago the cemented implants. Anyway, I don't think, this is my personal philosophy, as in revision, as in first, there is no implant of choice for every patient. 35% of my activity are cemented stems, 75 are uncemented, but I am quite atypical. And in Italy in general, we are an uncemented stem, an uncemented country. I don't think that we have to use and to force your indication regarding fixation or not. And moreover, we speak about cemented and uncemented, but we have good cemented stems and bad cemented stems, and we have good uncemented stems and bad uncemented stems. My personal opinion also regarding the short stem that we have to wait every time on the results and on the long-term results. But new devices are for selected studies. I agree absolutely, and the British colleagues are right when they say there's really no documentation of the Americans about their results. Okay, they report some studies, but tomorrow I will show you that there is a big difference between the American, mostly designer studies of an implant and the more objective studies and the registries. So the Europeans, I would say it's comparable with fast food. The Americans, they invented fast food and they love fast food. And this is the same. It's fast and easy to eat, but the result is not the best for the person. And this is the same. When you ask an American, and ask a lot of really well-known American colleagues, but very great persons, and why do you never use cemented stems, and why do you love uncemented stems? And then the answer is 80%, because it's quicker, it's easier, and it's more sexy. But this is not really evidence-based. The comment here is that if you look in the literature, as I showed you, and look at the young patients, there are no randomized study to compare the two designs, the cemented and the non-cemented. And maybe it's also not fair to make a study like this, because you cannot compare different non-cemented implants.
basically, I understand why it's difficult to learn from the literature regarding evidence-based medicine, but more or less we have to learn from maybe mostly the registers. The registers are those who follow the cases and who by time can see whether what we have been doing is good. So learning by doing and then also learning by failing. Javier, tu comentario. México, que se utiliza más, ¿qué opinión tienes? Bueno, en México lo que yo he aprendido con todos los cirujanos que tenemos aquí de cadera es la no cementada, es la base de todo. Pocos cirujanos conozco que ya hagan de entrada cementadas. Sin embargo, yo creo que mi consejo para la gente que hace cirugía de cadera o que está empezando es esto no estamos peleados. Yo creo que hay indicaciones reales para cemento y no cemento. En general uno debe escoger la técnica que más experiencia tiene, con la que uno empezó, y esa es la que, con la que tú debes de resolver el mayor porcentaje de los casos, pero hay casos en donde la cementada de pronto puede ser mi única opción, y creo que como cirujanos de cadera tenemos que aprender a hacer las dos opciones, cemento y no cemento, e indicarlas, prescribirlas cuando realmente existe esa indicación en el paciente. De acuerdo. Bien, ¿alguna opinión dentro de los asistentes? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Bien, vamos a presentar, a ver si nos da tiempo de presentar este caso clínico. Es un paciente, como dice aquí en la diapositiva, un masculino de 51 años de edad. Yo creo que por mayoría de votos los que estamos aquí en el panel llegamos a los 50 años de edad. Javier probablemente sabes el jovencito del grupo, pero todos somos fuertes y nos sentimos quinceañeros. Este es un paciente el cual sufre una caída, tiene un antecedente de tromboembolismo pulmonar y el paciente se encuentra anticoagulado con 60 miligramos de enoxaparina. Es un paciente que sufre una caída, presenta dolor, en cadera, acude al servicio de urgencias y decide realizarle un tratamiento por una fractura de cadera. No tengo las radiografías iniciales, ya que todo el mundo sabemos que cuando nos llega un paciente de manera subsecuente o que ya fue intervenido en México, las aseguradoras se quedan con las radiografías iniciales. Sin embargo, este paciente, aquí está la radiografía, lo valoramos al año de operado y el paciente nos refiere dolor. Inmediato el paciente presentó dolor, limitación funcional y acude con nosotros precisamente por esta sintomatología dolorosa. ¿Qué podemos rescatar de este caso? Les vuelvo a repetir, no tenemos las radiografías iniciales y este es el punto donde se inicia el caso. Dolor incapacitante, de tal manera que el paciente, se pensó un paciente psiquiátrico, el paciente es trabajador de Volkswagen, estuvo mucho tiempo incapacitado, aparentemente 6 meses después del postoperatorio, ya lo andaban corriendo prácticamente y acude con nosotros con esta primera imagen. Decidieron realizar este tipo de artroplastía, 50 años de edad, y voy a pedirle al panel, empezando de izquierda a derecha, ¿qué opinión tendría de este tipo de procedimientos? So, first of all, if
patient who receives an artificial joint, a joint replacement, has pain, you have to exclude an infection. This is the first step. Independently, and this is also a contradiction to the US, independently how his CRP level is. Many patients with a normal CRP level, they have. No tenemos traducción. Hay un problema ahorita con la señal, doctor. Todavía no se restaura. Ya, perdón. So first of all, I would exclude an infection by performing an aspiration of the joint fluid. Second, the X-rays, it seems to be that the stem is loose because it looks very deep. Probably it's migrated into the finger. You have to exchange it. Ok. Una pregunta antes de continuar con esto. ¿Cree usted que la elección del implante fue el adecuado? ¿Usted lo realizaría? Given the facts here that this implant here clearly has migrated, I would say that this has not been stable from the very beginning. The surgeon who has been doing this probably has not fixed it correctly. It would be okay to use an implant like this, but like Thorsten told us in his earlier presentation, the most important thing is when you leave surgery, the implant should be fixed. So loosening is an issue here. That could be the reason for the pain. I totally agree. We have to make sure that there are not deep infections. Another issue is it looks like it's a heavy arthroplasty, so that the cup potentially can move. This is also recognized in young patients to relieve pain. So 51 years old will never have an implant like this in my clinic. On the stem side, yes, but not on the cup side. Regarding the first operation, there are of course two main mistakes. One is indication, risk that nowadays, in my opinion, going to literature results and to registry results, exactly what Per said, there is no indication for a 51-year-old man for a heavy arthroplasty in case of fracture. This is, first of all, for indication. Second of all is in technique. This time is too deep. I'm not completely sure that it is loosened. We need an X-ray because if the surgeon put this stent from the beginning, maybe that it is stable, and this is also worse in this case, out of infected cases. So I think that we need to exclude infection. I agree with them, and we should need at least one more X-rays. The X-ray previous one, the post one, top one, or something. Javier, ¿tienes allá otro para que pueda? Solamente es asegurar lo que acaban de decir los profesores, es hacer un trabajo para descartar infección, porque no tiene indicación de humana y la bipolar era el dolor, seguramente viene del implante bipolar, seguramente el dolor viene del implante bipolar, que es demasiada presión sobre el hueso, y bueno, el problema es que el regreso a la conversión total va a ser un poco difícil debido a lo que mismo que acaba de decir Luigi, está hundido el vástago, seguramente así quedó deslizo. Ok. En el mismo caso, ¿qué tipo de pruebas pedirías? ¿Cuál consideras que serían más específicas, más sensibles para, como se comentaba aquí, descartar un proceso infeccioso? ¿Regresamos? Ok, empezaría primero con el estudio de sangre, que sería la biometría buscar leucocitos, y después proteína C reactiva y velocidad de segmentación, que son las más viables. Ya en muy pocas ocasiones pido algún otro estudio como un gammagrama, que sería lo único que haría, y trataría tal vez, en caso de que se sospechara de alguna infección, trataría de funcionar. Es un poco complicado, pero trataría de hacer eso. Adelante. I agree. Yes, the same here. Probably the most important thing is to get aspirated this hip,
to see whether there are deep infections from that point of view, and to, in between, there are infections which are needed to be cultured for a longer term, and then your microbiology to culture them for maybe 3 weeks, because it can be low violent bacteria which can make bleaching. I agree completely what Per said, but I disagree a little bit with what you said before. What white blood cell count doesn't play any role in the blood. 95% of periprostatic infection has a normal white blood cell count. So first and scintigraphy is not really recommended, even with the AAOS recommendations, because they wrong results are too high. So what we recommend is, of course, CRP level, CRP value in the blood, and then aspiration of the joint fluid for microbiology, for cultivation, and for cell counting, of course. There you can count the white cells. And as Per said, please call your laboratory. They have to cultivate, or they have to culture your aspiration fluid for at least 14 days. Not for 3 days, 14 days. This is the most important part. Ok, el paciente, no debemos olvidar que inició con dolor inmediatamente en el postoperatorio. Se realizan todas las pruebas. Efectivamente, lo primero que buscamos era descartar un proceso infeccioso. Se descartó el proceso infeccioso. Normalmente hacemos o manejamos este caso de manera multidisciplinaria. En ocasiones, pedimos las pruebas nosotros, pero directamente las manejamos con un infectólogo que son expertos en determinar si existe o no existe infección. En este caso se descartó el proceso infeccioso con todas las pruebas habidas, sobre todo por laboratorio, velocidad de cimentación, etcétera, etcétera. Y se decide realizar el recambio, resolver el problema del vástago femoral y o de la prótesis bipolar que tenemos. Mi segunda pregunta concreta para cada uno de ustedes: ¿cuál considera que es el estado actual de la utilización de prótesis bipolares? ¿Empezamos? Yo creo que ninguna. Yo ya no las uso. Yo realmente sería bipolares como un espaciador que solamente se debe utilizar en pacientes que realmente no se mueven, con poca actividad, que incluso en esta época yo creo que se disminuye a casi el 1% de los pacientes que tienen una fractura de cadera, son los que realmente son los candidatos a este tipo de implante, o como implante de cerramiento en algunos casos de revisión. As I told before, the bipolar implants are for very old patients with vaginal condition. This is candidated this year for a total hip replacement from the beginning. The same in my clinic. We will only use bipolar double mobility as a tabular component in the very elderly fracture cases and in the repeated dislocation cases. Never in a young man like this. He will have it only in my clinic. Same. I have absolutely no experience with bipolar stem prosthesis because we never use it. Ok, tenemos poco tiempo. Se decide realizar el recambio. ¿Qué tipo de prótesis utilizaríamos? Empezamos de este lado, izquierda, derecha. ¿Cuál sería la opción de ustedes para el manejo de este tipo de pacientes? We have to look for how is the bone structure and the rest of the femur, but if it is a contained defect, you have two options, as Professor Saka said.
First option would be another uncemented one in a Zweimüller design. The second one, in this case, could be action grafting technique, cemented one. But if the bone's quality is good, 51-year-old patient, my first choice, I think in this case, would be another uncemented stem, a standard stem, Zweimüller-like. The first thing I would do when I come in is to make sure whether the stem is loose or not, because this will be a greater part of the technique in my clinic. If the stem is not loose, I will try to use specific scissors to see whether I can loosen it in the proximal part. If that is impossible, I will do a proximal femur osteotomy, take out the stem, close it and put in a distal fixation uncemented stem. The cup side thing is very easy. This will be an uncemented cup in my clinic with porous coating, and for this young man I will give him polyethylene or ceramic depending on this discussion with him. I agree with them. It could be also an option for immersion grafting, but if this patient is not a reliable patient, as I understand, I will use, if the stem is unstable, of course, a Zweimüller type stem on the femoral side, and the primary implant cup, or maybe a trabecular titanium cup or something like this, because this bone is usually not very good after some years or some time with the bipolar AKT. But if this stem is very stable, I don't think so, but maybe if it is very stable and I need to do an extended trochanteric osteotomy, in this case, maybe that I need a longer therapy, which is not a good option for a so young patient, but it depends on if the stem is stable or not and if you revise or not. Todo sería muy cementado en mi recomendación. En el fémur haríamos un recabecimiento si necesitara sacarlo y el problema sería por una lesión o por el hundimiento que tuviera que utilizar cabezas mucho más largas para restaurar longitud, lo revisaría. Si estuviera firme lo dejaría. Y del lado de la copa, usualmente no tiene problemas, pero no me quedaría con esta imagen, yo tomaría otra imagen, por lo menos de radiografías, y me encantaría mucho una tomografía, porque este tipo de cirugías algunas veces erosionan la parte posterior y entras y resulta que cuando traes pared posterior o columna ya está erosionada, y poder hacer que necesitamos un implante sencillo, 3 orificios, 3 tornillos y se acaba el problema, pero podría convertirse en necesitar injerto o incluso una copa de revisión como un orificios. Ok, de acuerdo, entramos a cirugía, el vástago se movía completamente, la única zona que lo cubriera el hueso que estaba sobre la parte superior que se ve en esta zona, ahí esa zona nos costó trabajo retirarlo, y este fue el implante que se utilizó. Y de aquí puede salir alguna otra pregunta que no estamos, que podemos sacarle provecho. ¿En qué tipo de vástago se utilizaría en pacientes que no tienen cálcar? ¿Utilizarían sustitución del cálcar, sí o no? Para ya ir terminando. May I have one question to you? Why did you use the screws in this case? What is the ratio for the 2 screws? Couldn't you reach initial stability because the bone stock seems to be very good, or what is the reason? Sí, fue un buen stock óseo. Se utilizó, el paciente tiene ya una osteoporosis bastante marcada, estuvo en desuso 1 año, un poco más. La calidad del acetábulo no era tan buena, me hubiese gustado colocar sin tornillos, definitivamente, pero en este caso fue la indicación, la calidad ósea no muy buena, o nada buena. Sobre la sustitución de cálcar, ustedes comentaban algo, ¿utilizarías un vástago que sustituya cálcar o qué harías? So personally, I don't
like the calcar substitution or the calcar replacements. Because I think in this case it doesn't make sense to rely on a proximal fit. In those cases I always rely on a distal diaphysial fit of the stem. For that reason I never use the S-long type prosthesis or calcar replacement prosthesis. The same here. In this case we'll never have a calcar replacement. I would go for a fully coated monoblock non-cemented stem, which will very easily get stable and fixed. The problem in a case like this, where the calcar area is away, if you use only distal fixation, is that those modular stems are then heavily loaded in the proximal part, and there is a risk factor for fracture of this modular non-cemented stem. So therefore, a case like this should have a fully coated monoblock stem in my clinic. I agree with you. The same. I'm not afraid about the osteoporosis. Coming to your comment on the cup. If the cup is stable from the beginning, I don't want to use screws. It's not a problem in my opinion, my experience of osteoporosis, but on primary speed. Of course, sometimes in a revision we can have less stability, but looking at this, most probably you don't need. And in this case, with this stem which came out easily, use it's Leimer stem, which is a stem for primary. You have good no stock, you have all the smaller trochanter. It's like a primary. No me gusta, personalmente no me gusta ninguno de los reemplazos de calcar, son muy estorbosos, la distancia que tienes son muy, están establecidas y a veces tienes que quitar un poco más de hueso para que se ajuste o incluso te quedas corto. La fijación, como dijeron, proximal es un poco complicada lograrla debido al mismo calca que te estorba. Yo hubiera preferido usar tal vez una prótesis convencional de longitud, tal vez de fijación diaficiaria, como digamos tipo AML, que eso me ayudaría, tal vez no es de revisión, sin embargo podría haber resultado un poco mejor fijación, por eso es que no me gustan este tipo de implantes. ¿Algún comentario del adelante? Tenemos que ya estamos en tiempo. ¿Te prestamos uno acá? A ver, Carlos. Quisiera referirme al comentario que acaba de hacer Torsten con respecto a los tornillos acetabular. Y es que las estadísticas a veces funcionan un poco aleatoriamente. Y yo era una persona que no usaba tornillos hasta cuando perdí el primer acetabular. De ahí en adelante todos mis pacientes llevan tornillos, buen, regular o mal hueso. Ok, pues este es el caso que presentamos y ya ven la controversia. El paciente es recién operado con el apoyo diaficiario y actualmente se encuentra sin dolor. Y quiero agradecer al panel, felicitarlos por sus brillantes exposiciones. Muchas gracias, bienvenidos a México, gracias Javier, y gracias a todos ustedes por su